الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. El hadith lo registró el imam Muslim. Lee el Masud, hadith 7. Lo que escuchan los demás. En español está. Español. Relato Abu Muqayya, Tamim ibn Aus al-Daruli. Que Dios esté complacido con que profeta la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: la religión es lealtad, y dijimos: ¿quién dijo? A Dios, a su libro, a su mensajero, a los líderes de los musulmanes y a su gente. Y a su gente, exactamente. Entonces la religión es lealtad. La religión es lealtad. ¿A quién? A Allah. ¿A quién más? A sus libros y a su libro, a su mensajero. ¿A quién más? A los líderes de los musulmanes. ¿Y a quién más? La hermana quiere participar. A toda su gente. La hermana va a leer la explicación. A los líderes de los musulmanes y a toda su gente. Y a toda su gente, a los musulmanes en general, a cualquier musulmán le debemos lealtad también, ¿vale? A ver, lea la explicación, hermana. Lea. Relató Abu Muqayya. No, ese es el hadith. ¿No viene ahí la explicación en el libro? No viene ahí. Ah. Vale, bueno. Ahora le dejamos leer, inshallah. El Islam está basado en el consejo. La palabra en árabe es nasiha. Nasiha es consejo, pero lo traducen como lealtad. ¿Por qué? Porque es un consejo mutuo de unos a otros. Significa el consejo dar opinión sincera a aquel a quien se le va a aconsejar, deseando el bien para él. Y el consejo mutuo es un pilar muy fuerte para la sociedad humana en general, especialmente para la sociedad islámica, que se basa en la creencia correcta, la cooperación y la consulta. La lealtad con Allah consiste en creer en Él como creador de todo lo que existe y como Señor digno de adoración, adorarlo como Él nos enseñó y alejarnos de todo lo que Él nos prohibió. La lealtad hacia su mensajero es creer en Él, creer en el mensajero Muhammad y creer lo que trajo. ¿Qué trajo el mensajero? El mensaje del Islam, el Corán, ¿vale? Creer con lo que Él vino y obedecerle en lo que Él nos ordenó y alejarnos de lo que nos prohibió. Eso significa lealtad con el mensajero. Lealtad con su libro significa recitarlo, recitar el Corán, reflexionar en lo que contiene, llevar a cabo lo que dice y alejarnos de lo que prohíbe. Eso es lealtad al Corán. Lealtad hacia los líderes de los musulmanes como jueces o en países islámicos los gobernantes, el presidente o el rey, significa obedecerlos siempre y cuando estén siguiendo el Corán y la Sunna. Siempre y cuando estén ordenando con el Corán y la Sunna. Y si hay alguna injusticia, el musulmán está ordenado a ser paciente. Está ordenado a mantenerse muy paciente ante esa injusticia. ¿Por qué? Porque manifestarse contra el líder va a traer más daño que beneficio. Va a traer más daño que beneficio. Y es tan fuerte la exhortación del mensajero sallallahu alayhi wa sallam que le dijo a los sahaba: sean pacientes incluso si los gobierna un etíope negro sin extremidades. Una persona de piel oscura de Etiopía que esté sin extremidades, si él es gobernante y los está gobernando, sean pacientes. Sean pacientes, son musulmanes, para que entendamos la advertencia de no manifestarse y salir a hacer cosas contra el líder, porque eso trae más daño que beneficio. Y también forma parte de la lealtad hacia esos líderes desear el bien para ellos, suplicar para ellos el bien. Por eso notarán que en la mayoría de los sermones que se dan en países islámicos o musulmanes, el jatib, el predicador que está dando el sermón, hace una súplica diciendo: oh Allah, guía a nuestro líder hacia la piedad, guía hacia que haga lo correcto. ¿Por qué? Porque si un líder es justo, todo el pueblo también tendrá justicia. Pero si un líder es corrupto, todo el pueblo va a tener corrupción. E incluso el Imam Ahmad rahimahullah dijo: si yo supiese
que hay una súplica que Allah me responde, es decir, que él está seguro de la súplica que le va a hacer y Allah se la responde, él dice, yo se la dedicaría al líder. Yo se la dedicaría al líder diciendo, Allah guía al líder. ¿Por qué? Porque si el líder se pone recto, todo el pueblo va a estar bien. Entonces, esta es la importancia de entender la lealtad hacia los gobernantes de los musulmanes. Y luego dice lealtad hacia los musulmanes en general, a todos. Se refiere también a invitarlos a lo correcto, advertirles de lo incorrecto, exhortarlos al bien, prohibirles el mal, aconsejarlos, respetarlos, desear el bien para ellos. Y en eso el hadith que dijimos en el sermón, dijo sallallahu alayhi wa sallam, ninguno de ustedes va a completar su fe hasta que desee para los demás lo que desea para sí mismo. Y luego mencionó un hadith registrado por Muslim, rahimahullah, dijo, y trata a los demás como tú quieres que te traten a ti, porque eso forma parte de la lealtad hacia los demás musulmanes en general. Dijimos que no importa la nacionalidad, el color, la raza, son tus hermanos en la fe. Y en el hadith que hemos expuesto, el musulmán es hermano del musulmán, no lo traiciona, no lo oprime, no lo abandona, no le hace injusticias. Sus bienes y su sangre y sus riquezas son sagrados para él. Entonces, eso forma parte de la lealtad hacia los musulmanes de forma general. ¿Hay alguna pregunta sobre este hadith? ¿Alguna duda? Vale. Estudiamos el hadith siguiente, inshallah, hadith número 8. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ¿Quién lo quiere leer? Hermana, ¿Aquí? Adelante. Sí. El 8. Bueno. Relató Ibn Omar que el mensajero de Alá dijo: me ha sido ordenado luchar contra la gente hasta que atestiguen que nadie tiene el derecho de ser adorado salvo Alá. No existe otra divinidad más que Alá. Establezcan el salat, oración, y paguen el zakat. Si cumplen con esto, ponen a salvo de mí sus vidas y sus bienes, excepto por el derecho del Islam, y su juicio corresponde solo a Alá el Altísimo. ¿Sí? Ok. Da la explicación también. No tienen también. Vale. Primero, en este hadith, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos aclara nuevamente los pilares del Islam. Nos aclara nuevamente los pilares del Islam y les dice enseñarle a la gente que nadie merece ser adorado excepto Allah, que Él es el único digno de adoración. Ahora la pregunta es la siguiente. En la clase anterior nosotros explicamos que la shahada o el testimonio de fe se conforma de dos partes, afirmación y negación. ¿Quién me lo recuerda? Víctor, ¿cuál es? No hay... estoy poniendo atención al video. No hay más Dios que Dios. Nadie merece ser adorado excepto Allah. Ajá. Esa es la... es la negación. La negación. Ajá. Y Mohammed es su siervo y mensajero. Afirmación es que no hay Dios. La negación sería que no hay Dios, No hay Dios. y la afirmación sería excepto Excepto Allah. Allah. Estamos Excepto reconociéndolo. Allah. Eso es negación. Nadie merece ser adorado. Y la afirmación, excepto Allah. Excepto Allah. Y la segunda shahada dijimos que es testificar que Muhammad es su siervo y su mensajero. Entonces aquí nos enseña eso Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Allah le ordenó eso, enseñar a la gente que nadie merece ser adorado excepto Allah, contra los politeístas, contra los idólatras en ese tiempo que adoraban ídolos, estatuas. Les ordenó exhortarles a la adoración de un solo Dios y que Muhammad es su siervo y su mensajero. Wa yuqimus salah, y establecer la oración o practicar la oración. ¿Cuántas oraciones eran al inicio cuando se revelaron? 50.
50. 50. Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó a la umma de Muhammad 50 oraciones. Pero ¿qué pasó después? Fue reduciendo. El Moisés. Musa, el profeta Moisés, la paz sea con él, mostró el acto de rahma con su profeta Muhammad. Dijo, va a ser muy pesado para tu umma, no van a poder rezar 50 veces al día. Mejor regresa y dile a tu Señor que reduzca. Y así fue hasta que quedaron número 5 oraciones, pero con el valor de 50. Y eso es misericordia de Allah. Y también en esta parte entendemos que la oración tiene un gran estatus en la vida del musulmán. Porque a diferencia de los demás actos de adoración, Allah legisló este acto en los cielos, en el viaje nocturno. Y esto nos conduce a comprender el gran valor que la oración tiene. Es la columna de la religión, la oración. Por eso dice Allah en el Corán, Allah legisló para los creyentes establecer la oración en tiempos específicos. Kitaban mawquta, inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. No es que el musulmán diga rezo después, o rezo al rato, o rezo... No, Allah legisló en tiempos específicos. Si Allah hubiese querido que la oración fuera general, no hubiese revelado en el Corán que fue en tiempos específicos. Entonces en esto hay una exhortación para que el musulmán tenga la disciplina de rezar en el momento que se haga el llamado a la oración. ¿Por qué? Porque le preguntaron, mensajero de Allah, ¿cuáles son las acciones que Allah ama? Dijo, la oración en su tiempo. La oración en su tiempo. Y luego dijo, y le dije, después de esto, ¿cuál? Dijo, el buen trato a los padres. Tratar bien a los padres. Es una de las acciones más amadas por Allah. Después dice, wayu'tu zakat. Entregar el zakat, o algunos lo traducen como la contribución social, o el apoyo a los necesitados. Que el zakat es tomado de los ricos musulmanes y se les da a los pobres de los musulmanes. Y ese es un pilar del Islam. Y la palabra zakat significa purificación. ¿Por qué purificación? ¿Cómo lo relacionamos con el dinero eso? La palabra purificación, ¿cómo se relaciona con el dinero? El zakat. Al darle a la gente, Allah te limpia los pecados. Eso es una opinión. ¿Falta otra? Regresar, ¿no? ¿Ah? Regresar a la comunidad, parte de la riqueza. Sí, pero ¿cómo relacionamos la palabra purificación con dinero? Es que se purifica el dinero. A eso es a lo que vamos. Que purifica su riqueza. Ante los ojos del ser humano parece que disminuye, pero realmente eso aumenta. Porque todo lo que la persona dé por causa de Allah, Allah se lo retribuye al doble. Y Allah conoce toda obra de bien que hagas. Entonces sabemos que es el 2.5% de lo que el musulmán acumula anualmente, siempre y cuando alcance la cantidad establecida. No es para cualquier musulmán ese pilar, pero quienes alcancen esa cantidad establecida y ese dinero se quede con el musulmán durante un año sin tocarse, es decir, sin que disminuya, sin que tome para la renta o para la comida, no, debe estar ese dinero sin que disminuya. Puede aumentar, pero no puede disminuir. Ya después de lo que acumuló durante ese año se saca el 2.5% y se lo da a los necesitados de los musulmanes. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي. Y si ellos hacen eso, entonces ya estarán libres de nosotros, por así decirlo. Dice, si cumplen con esto, salvaguardan su sangre y sus bienes, a menos que lo merezcan según el Islam. Y el ajuste de cuentas es solamente con Allah. Aquí al final del hadith nos recuerda que nuestras cuentas solamente es con Allah. Es a quien hay que rendir cuentas, con Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, en numerosos versos del Corán, Allah nos recuerda aquel día, Yawm al-Din, Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hisab, Yawm al-Khulud, el día de la resurrección, el día de la rendición de cuentas, para hacer reflexionar al creyente que en ese día se le recordarán cosas que él ni siquiera recuerde. ¿Por qué? Como está en Suratul Kahf, en el capítulo de la caverna. Cuando el registro de los incrédulos lo expongan los ángeles, van a decir los incrédulos, ¿qué clase de libro es este que no deja oculto nada grande ni pequeño? Entonces, el ser humano es olvidadizo, pero Allah no es olvidadizo. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, dice en Surah Maryam, Allah no es olvidadizo. Allah te va a recordar todo lo que tú hiciste en esta dunya, todo lo que hiciste. Porque tenemos ángeles que están escribiendo todo lo que decimos y hacemos. Todo, absolutamente todo. Esas criaturas no duermen, no hacen otra cosa más que
hacer lo que Allah les ordenó. Bal yafaluna ma yu'marun. Ellos no desobedecen a Allah, sino que hacen lo que se les ha ordenado. Entonces en este hadith encontramos la exhortación a recordar el más allá y cómo estamos actuando. Vale, siguiente hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ¿Lo quiere leer, hermana? ¿Cuál es su nombre, por favor? Virginia. Hermana Virginia, por favor, lea. En un relato, Abu Hurairah, Abdul Rahman ibn Sabeh dijo: he oído al mensajero de Alá decir: lo que los he prohibido hacer, evitadlo, y lo que os he ordenado, cumplirlo cuanto podáis, puesto que lo que acabó con aquellos que os precedieron fueron sus exageradas interrogaciones y sus disconformidades con los profetas. Sus profetas. Ok. Lo que les he prohibido, dijo sallallahu alaihi wasallam, apártense totalmente, déjenlo. Dijimos que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam cumplió con su mensaje. No hay ningún bien que no nos haya enseñado y no hay ningún mal del cual no nos haya advertido. Él nos enseñó absolutamente todo. Entonces dice, lo que les haya prohibido, déjenlo, aléjense totalmente. Y lo que les he ordenado, háganlo tanto como puedan. Llévenlo a cabo tanto como puedan. Ok, esa es la primera parte del hadith. Y en esta parte entendemos que el Islam es una religión de misericordia, ¿verdad? Esto estudiamos antes, que es, si el musulmán no puede hacer algo, que lo haga en la medida de sus posibilidades, ¿vale? Como expusimos el ejemplo del salah, que no puede rezar de pie, que lo haga sentado, que no pueda sentado, que lo haga recostado. Hágaslo tanto como puedas. Y luego dice, porque lo que destruyó o condujo a la perdición a quienes estuvieron antes de ustedes fueron sus numerosas preguntas. Se refiere a preguntas con una intención errónea. Solamente preguntaban para molestar o para causar fitna entre la gente. Ya no era preguntar por saber, sino es la intención nuevamente. Volvemos a la intención. Hacer preguntas sin ningún sentido. Preguntas irrelevantes. A eso es a lo que se refiere. No se refiere a que si quieres aprender y preguntes, eso está bien, eso es bueno, porque de esa forma se aprende. Se refiere a las preguntas irrelevantes. Y las diferencias o discordias con sus mensajeros. Venía un mensajero y dice, ¿por qué Allah envió a un pobre, no envió a un magnate de los ricos de entre nosotros? ¿Y por qué si no envió un ángel? Si dice Allah, si envió un ángel y dicen, ¿por qué no envió un humano? Eso son sus discordias y discrepancias con los mensajeros que se les fueron enviados. Y como en el Corán nos relata, algunos profetas fueron matados, la gente los mató injustamente. Algunos fueron golpeados, algunos fueron agredidos verbalmente, mensajeros. Solamente por enseñar la palabra de Allah, solamente por guiar a la gente al camino bueno, fueron perjudicados de esa manera. Y hay un hadith el cual nos alivia el corazón para quienes están llevando la labor de predicador, diciendo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, el día del juicio llegarán mensajeros con 2 seguidores. Llegará un mensajero con un seguidor. Y llegará un mensajero que no tendrá ni un solo seguidor. Entonces, la da'wah, tu prédica que hagas, no es por la cantidad. La guía está en manos de Allah. Tú solamente cumples con entregar el mensaje y Allah guía a quien Él quiere. Dice Allah en el Corán, no te envié como un protector o un guardián para la gente. Solo te envié como un advertidor, un amonestador, un advertidor para la gente. Que dejen la idolatría y se acerquen al monoteísmo, a adorar solo a Dios. Y Allah guía a quien Él quiere. Entonces, eso nos recuerda que la guía está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Hay alguna duda sobre este hadith? ¿Ya es el salah o todavía falta el asr? ¿Vas a ver? Sobre las preguntas es como en Sura Baqara que
Ajá. Los de Bani Israel preguntaban que de qué color va a ser, de quién va Sí. a ser y de dónde va a ser. Exactamente. Sí. Es eso. Esas eran preguntas para molestar nada más al profeta. ¿Conoce esa historia del cuando Allah ordena a los hijos de Israel sacrificar una vaca? Ajá. Y entonces la gente empieza a decir, pero dinos qué color es, pero dinos qué forma tiene, pero dinos esto, dinos aquello, ¿Es dinos... joven o vieja? Ajá, sí, entonces eso es a lo que se refiere, con preguntas irrelevantes, ¿vale? A lo que se refiere es eso. Vale, el hadith número 10, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم